Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús nos habla de tres temas importantes en este pasaje. Primero, la condición de los judíos, que es la condición del mundo en general. Luego, la ubicación espiritual. Y finalmente, la esperanza que tenemos por medio de Jesucristo y por medio de su ejemplo. En cuanto a la primera, la condición espiritual. En el versículo 24, Jesús les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La incredulidad en el corazón del hombre lo mantiene como muerto espiritual. Y vamos a ver dos términos importantes: pecado y muerte. En cuanto al pecado, Primera de Juan 3:4 nos define qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El no obedecer la ley o la voluntad de Dios, eso es pecado. Pero en Romanos 6:23 nos dice cuál es la consecuencia del pecado. Y dice: porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que sucede cuando nosotros pecamos y estamos esclavizados al pecado. Nuestra condición es de muerte espiritual. Muerte significa separación. Y cuando hablamos de muerte espiritual, implica que estamos separados de Dios. Si nosotros queremos un ejemplo, lo tenemos en las Escrituras, ya al inicio de la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dijo a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desobedecieron, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces murieron espiritualmente. Significa que quedaron separados de Dios. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la condición universal. Si no estamos con Dios, entonces estamos muertos espiritualmente. Pero Jesús les habla también de la ubicación. Si la condición es de muerte espiritual, entonces la ubicación es la siguiente. En el versículo 23, Juan 8:23 les dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Muy claramente. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es de que Jesús es del cielo y está con el Padre en el cielo. Y dice, refiriéndose a los judíos en ese momento: vosotros sois de abajo, vosotros sois de este mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? En Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí tenemos la gran esperanza.
y la gran esperanza es de que por medio de Jesucristo hay un punto de quiebre, es decir, un punto en el que podemos nosotros cambiar nuestra condición espiritual y por lo tanto la ubicación. Y es por medio de la fe y el arrepentimiento. Dice, si ustedes no creen, entonces van a permanecer en la muerte espiritual. Pero si creen, van a tener la vida. Y ese es el ofrecimiento del Señor. Y en cuanto al arrepentimiento, en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, si no conocimos, si no supimos acerca de la ley de Dios, dice Dios pasa por alto, pero ahora dice, nos pide a todos que procedamos al arrepentimiento. Y este es el punto de quiebre para poder nosotros obtener una vida nueva espiritual. Finalmente, Jesús en Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es el ejemplo que tenemos en Jesús, que si nosotros hacemos la voluntad del Padre, si hacemos las cosas que a Él le agradan, no estaremos solos, estaremos con Él. Este es el llamado para usted y para mí, que le agrademos al Padre por medio de la fe, que tomemos este punto de quiebre que es el arrepentimiento para obtener una nueva vida espiritual con Jesucristo. Y esto lo confirma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay un cambio de condición, de muerte espiritual a vida espiritual. Y hay un cambio de ubicación, de pasar de este mundo a los lugares celestiales en Cristo. Abramos nuestros corazones a Dios y sigamos el consejo de Jesucristo, nuestro Señor.